Buenas noches. Héctor, levanta la mano si me puedes escuchar. Fantástico. Vamos a esperar unos minutos más para ver si alguien más nos acompaña esa noche. Un par de minutos más. 2 minutos más y a las 7:05 lo inicio. Bueno, vamos entonces a iniciar el webinario, ¿ok? Bueno, podemos empezar. Entonces, bienvenidos a nuestro quinto webinario sobre el Forex, dominando el trading Forex. Yo soy Simone Bangonis, Senior Account Manager para Vantage Markets, que patrocina estos webinarios. Y hoy vamos a hablar de dos estrategias para invertir en el mercado Forex a nivel intradiario y a nivel diario. La semana pasada hemos hablado de dos estrategias, también una de largo medio plazo y una de corto plazo, las dobles bandas de Bollinger y desvanecer los dobles ceros. Hoy, en esta sesión, vamos a profundizar, a hablar en más detalles del concepto de desvanecer. Cuando habíamos hablado de desvanecer los dobles ceros, el concepto es que cerca del nivel de dobles ceros, el precio parece que podría romper. Mucha gente, muchos traders, sobre todo los que no tienen mucha experiencia, esperan una ruptura en ese nivel y varias veces, también por manipulaciones de mercado, en ese nivel tenemos un rebote. Y con la estrategia de desvanecer los dobles ceros intentamos aprovechar de ese rebote y no caer en la trampa de una ruptura falsa. Hoy introducimos dos más estrategias relacionadas al concepto de desvanecer. Se llaman esperar el trato real. En inglés sería waiting for the real deal, y desvanecer en general. Repito, el concepto básico es que donde esperamos una ruptura, tenemos que detectar las señales que esta ruptura es falsa, esta ruptura es una ruptura falsa, y en realidad no, lo que va a ocurrir es un rebote. Y nosotros nos vamos a posicionar y vamos a entrar en dirección de ese rebote. Entonces, primero vamos a hablar de la estrategia que es de corto plazo, esperando el trato real. Voy a compartir con vosotros la pantalla. Bueno, la estrategia esperando el trato real es una estrategia para operar en el par de divisas, especialmente en el par de divisas esterlina y dólar americano. Segundo, voy a ampliar la imagen. Bueno, entonces, con esta estrategia trabajamos a nivel intradiario en el par de divisas libra esterlina, dólar americano.
En las veces pasadas he dicho que una de las ventajas del mercado Forex es que está abierto todo el día, 5 días a la semana, todo el día. Eso pero no quiere decir que durante el día la actividad es siempre igual. Ya había dicho que hay varias sesiones. Cuando abre una sesión, estamos en un lado del mundo, por ejemplo en Sydney. Luego, como cierra esa sesión, se abre una sesión en otro lado del mundo. Y nos movemos, por ejemplo, a Europa. Y luego nos movemos a Estados Unidos. Y por eso hay momentos del día donde hay menor actividad, hay menores negociaciones y hay otros periodos del día donde la actividad es mucho más marcada, mucho más significativa. Por ejemplo, si tomamos como ejemplo la libra esterlina, podemos decir que esta divisa cotiza más activamente frente al dólar estadounidense durante las sesiones europea y de Londres. O sea, en la sesión de Frankfurt y de Londres. No hay mucha actividad, por ejemplo, durante la sesión de Sydney. Normalmente, obviamente hay también excepciones. Tenemos en ese caso rangos estrechos, o sea, vamos a encontrar en el gráfico un precio y velas que se mueven dentro de canales muy estrechos y no encontramos tendencias fuertes, significativas. Por ejemplo, la libra esterlina tiende a operar de manera un poco engañante, nos puede engañar, justo al comienzo de la sesión europea. O sea, dentro de esa hora, cuando abre la sesión europea en Frankfurt y luego cuando abre la sesión de Londres, la sesión inglés, esa hora se llama hora de poder, Power Hour, y en esa hora hay mucha actividad, intervienen también muchos grandes inversores y market makers del mercado inglés. Se suele decir que los traders del Reino Unido son notorios cazadores de stops. ¿Qué quiere decir? Cazar stops quiere decir que vamos a hacer grandes inversiones, sobre todo si somos market makers y institucionales, para que el precio se mueva en dirección de los stops de los pequeños inversores. De manera que se tocan esos stops y esos inversores salen del mercado. Eso pasa mucho en la sesión de Londres. Cuando abre la sesión de Londres, eso determina que al comienzo de esa sesión el precio tome una dirección que puede no ser la verdadera del día. Puede ser simplemente una dirección que sirve a tocar los stops de los pequeños inversores, de los inversores que no tienen experiencia, y es una dirección determinada de la intervención de los market makers. Esto pasa, como decía, al comienzo de la sesión de Londres. Estamos en la hora de Inglaterra, tenemos las 8 de la mañana, y para la hora de Frankfurt serían las 8 europeas, pero son las 7 de Inglaterra. Así que esta hora, muy importante, hora de poder, dentro de la apertura de Frankfurt y la apertura de Londres, como hay una hora de diferencia dentro de Londres y Frankfurt, en Londres la bolsa de Frankfurt abre una hora antes. Y entonces, dentro de las 7 y las 8 de Londres, tenemos esta hora. Como abre la sesión de Londres, tenemos estos movimientos que nos pueden engañar. Porque no siempre, no tiene que ser siempre, pero varias veces encontramos situaciones en las que el precio toma una dirección que es debida a intervención de los market makers, que intentan cazar los stops de los inversores sin experiencia.
Con la estrategia esperando el trato real, ¿qué queremos hacer? Queremos simplemente posicionarnos en la misma posición de los market makers y aprovechar del rebote que va a pasar después de esa tendencia falsa, de esa ruptura falsa que tenemos al comienzo de la sesión de Londres. Pues podemos decir que el movimiento de los precios al comienzo de la sesión es como un ruido de los mercados. Lo que intentamos hacer es esperar un poco hasta que el ruido de los mercados se asiente antes de negociar la tendencia real del día. Vamos a ver ahora cómo configurar nuestra operación alcista y bajista en este tipo de situación. Primero, tenemos que identificar el mínimo y el máximo de rango que se desarrolla dentro de las 6 GMT y 7 GMT. GMT sería Greenwich Time, en Londres serían las 7 y las 8, la más 1 en Londres. Y si estáis en Sudamérica tenéis que quitar 4, 5, 6 horas, depende de vuestro país. Entonces, dentro de las 6 y 7 GMT, tenemos que identificar mínimo y máximo de rango y crear un canal. Lo vamos a ver también con imágenes justo ahora. Esa hora, como decía, se llama hora de energía o hora de poder, Power Hour, de las sesiones Frankfurt y Londres. Después de la apertura de la sesión de Londres, como hemos identificado el rango de la hora de poder, esperamos un mínimo de al menos 25 pips por debajo del mínimo de rango. Entonces, esperamos un movimiento bajista, una falsa tendencia bajista de por lo menos 25 pips por debajo del nivel mínimo que se ha tocado durante la hora de poder. Luego, el par tiene que invertir y penetrar el máximo de rango. Si encontramos esta inversión después de la primera caída, luego encontramos una subida fuerte que consigue atravesar todo el rango que habíamos identificado antes, en ese caso podemos colocar una orden de entrada para comprar 10 pips por encima del máximo de rango. Entonces, hemos visto, tenemos un rango, primero vemos una caída, 25 pips por debajo del mínimo de rango, luego una subida, cómo se pasa el nivel superior de rango, orden 10 pips más arriba y ponemos un stop loss 25 pips por debajo del máximo de ese rango. 10 pips más arriba la entrada, 25 pips más abajo, sería en total 35 pips de stop loss. Aquí lo podemos ver en la imagen. Aquí podemos ver, estamos en el gráfico de la esterlina británica contra el dólar americano. La fecha es el 25 de julio 2023. Y vemos que dentro de yo, por ejemplo, ahora me encuentro en la hora de Atene y tenemos que añadir 2 horas a la hora de Londres. En este caso serían de las 9 hasta las 10. Decía en Londres son de las 7 hasta las 8. En Atene de las 9 hasta las 10. Hay que añadir 2 horas. Entonces, primer nivel, primera línea vertical es la apertura de Frankfurt. Otra línea vertical es la apertura de Londres. Este rango, con el máximo que se toca en la apertura de Londres y el mínimo que se toca en la apertura de Frankfurt, lo vemos también tocar por aquí. Y tenemos mínimo y máximo. Podemos, ahora que hemos identificado mínimo y máximo de la Power Hour, de la hora de poder de London-Frankfurt,
podemos dibujar dos líneas horizontales de manera que tenemos visualmente un canal. Luego vemos que el precio, después de haber tocado un máximo a la apertura de Londres, empieza a caer y rompe por debajo, por aquí, rompe por debajo del mínimo del rango que se había creado antes en la hora de poder. Rompe por debajo y consigue romper del nivel 1,2, este nivel 1,28372, consigue caer por lo menos de 25 pips hasta 1,28121. Luego, después de esa caída, que es una tendencia falsa, es una ruptura falsa, tenemos una reversión bastante fuerte. Tenemos una reversión, podemos ver también que la encontramos en esta hora, son las 16:30, estamos a la apertura de la sesión americana. También la sesión americana hay que tener en cuenta de esta sesión, porque en esa sesión se puede encontrar la reversión importante. Hay, como había dicho en el primer seminario, el momento en que se sobreponen las sesiones europea y la sesión americana es también un momento muy importante con mucha actividad, porque hay dos mercados, dos cantidades de inversores que se sobreponen. Entonces, en esa hora tenemos una inversión, tenemos una reversión de precio que consigue romper el máximo de rango que teníamos por aquí, consigue romper el máximo de rango. En ese momento podemos configurar una orden de entrada stop 10 pips más arriba del máximo de rango, o sea, un nivel de 1,28697. Como se toca el nivel y la orden se activa, tenemos también que configurar un stop loss 25 pips por debajo del máximo de rango, por aquí. Y sería también 35 pips por debajo del nivel de entrada. Dicho esto, ¿cómo vamos a salir de esta operación? O sea, ¿cómo vamos a configurar nuestro tomar ganancia? Simplemente, si la posición sube, perdón, aquí en la PowerPoint hay un error, si la posición sube 50 pips, podemos cerrar la mitad de la posición. Como había dicho en la sesión de la semana pasada, podéis hacer un cierre parcial en nuestra aplicación. Hay la posibilidad de duplicar operaciones y también de hacer un cierre parcial. O sea, cerrar, por ejemplo, si tenemos una operación de 0,02 lotes, cerramos solo 0,01 lote. Y nos queda la mitad todavía activa. Con la mitad de la operación movemos el stop loss hasta el punto de entrada, el punto de equilibrio, y nuestro tomar ganancia será 105 pips, o sea, 3 veces nuestro riesgo. Habíamos arriesgado 35 pips, 10 pips sobre el nivel de máximo de rango y entrada y 25 pips por debajo, un total de 35 pips. Vamos a intentar ganar por lo menos 3 veces más. O sea, un nivel, una proporción riesgo-ganancia de 1 a 3. Y aquí vemos el resultado de esta operación. Como decía, la fecha es el 25 de julio de 2023. Aquí se veía por debajo, vemos nuestra operación, falsa caída. Puede dibujar un poquito, falsa caída primero, después de la apertura de Londres, luego reversión, ruptura por aquí, y luego al nivel de 1,29197, 50 pips más allá del nivel de entrada, cogemos nuestro primer tomar ganancia. Nos ha servido un poco de tiempo, como podemos ver,
tuvimos que esperar por lo menos un día hasta llegar a ese nivel, hasta el 26, y luego podemos, como hemos ya cerrado mitad de la operación, podemos mover nuestro stop loss hasta aquí, hasta el nivel de entrada, y esperar. En ese caso, si habríamos esperado, habríamos podido también tomar nuestra ganancia definitiva 3 veces más el riesgo a este nivel, 1,29802. Vamos a ver ahora esta operación con una entrada bajista. Para una entrada bajista tenemos que esperar lo contrario de lo que hemos visto ahora. Entonces, como siempre, vamos a observar la sesión, el intervalo que encontramos dentro de la apertura de Frankfurt y la apertura de Londres. O sea, 7 en Londres, Frankfurt, apertura de Frankfurt, 8 en Londres, apertura de Londres. En mi hora, como veis en el gráfico, son 2 horas más allá, 9 y 10. Es una hora, es solo una hora de poder. Después de la apertura de Londres, como ha terminado la hora de poder, tenemos que esperar una cotización de más de 25 pips por encima del máximo establecido durante la hora de poder. O sea, rango en la hora de poder es esto, rango, luego tenemos que esperar el precio después de la apertura de Londres que suba un poco, por lo menos 25 pips, para que sea una operación clásica. Luego, después de esa subida falsa, una ruptura falsa por encima del rango que se había establecido en la hora de poder, tenemos una reversión, en este caso por debajo. Esperamos que el par retroceda y penetre a la baja más abajo del mínimo de la hora de poder. Entonces, por aquí, como consigue romper ese mínimo, colocamos una orden de entrada para vender 10 pips por debajo del mínimo de rango. No por encima, por debajo. Y luego nuestro stop loss va a estar 25 pips por encima del mínimo de ese rango o 35 pips por encima de la entrada. Vamos a verlo en el gráfico. Vemos aquí en la fecha 02 de agosto 2023, ha sido justo hace una semana, vemos un rango dentro de la, como decía, dentro de la 7 de Londres y 8 de Londres, vemos un rango dentro de 1,27795 por aquí y 1,27599, que es el mínimo de este rango. Luego, ¿cómo abre la sesión de Londres? Vemos primero una pequeña vela roja bajista y luego una vela muy fuerte alcista. Esta vela alcista consigue romper el máximo del rango de la hora de poder y luego tenemos aún más una subida hasta 25 pips más este nivel del máximo del rango de la hora de poder. Luego tenemos que esperar una caída y la tenemos, una caída muy fuerte hasta que rompa por aquí el mínimo de rango, este mínimo. Se rompe este mínimo, en este momento podemos colocar una orden de entrada bajista 10 pips por abajo de ese mínimo de rango, del mínimo del canal que ya hemos dibujado. El nivel es 1,27499. Como vemos, el par consigue romper ese nivel, se activa nuestra orden stop. Stop loss 25 pips por encima, por aquí, del mínimo de rango o 35 pips por encima del nivel de entrada. Este es el nivel de entrada. Tomar ganancia, como hemos dicho antes, primer cierre, un cierre parcial
de 50 pips por debajo del nivel de entrada. Y luego movemos nuestro stop loss al nivel de entrada y intentamos tomar una ganancia de 105 pips, o sea, 3 veces nuestro riesgo de 35 pips. Aquí vemos el resultado de esa operación de la 2 de agosto. Como vemos, después de una subida falsa, 25 pips por encima del máximo de rango, tenemos una caída que consigue romper el canal por debajo, se activa nuestra orden stop, 10 pips más abajo del mínimo de rango London-Frankfurt, y luego bastante temprano, después que abre la sesión americana, conseguimos, lo vemos por aquí, conseguimos aquí obtener nuestro primer tomar ganancia, nuestros primeros 50 pips de ganancia. Luego movemos nuestro stop loss en este nivel, al nivel de entrada, y nuestro objetivo será aquí, 3 veces más lo que hemos arriesgado. Y vemos que lo conseguimos el día después a nivel de 1,26499. Esas son dos operaciones bastante clásicas. Vemos de todas formas que para conseguir nuestro segundo objetivo teníamos que ser bastante pacientes, porque vemos por aquí, después de haber conseguido una primera ganancia, después de nuestro cierre parcial, tenemos una reversión y hubiera podido ser un momento en que alguien sin colocar un buen stop loss, sin mover el stop loss a un nivel de pérdida cero, o sea, al nivel de entrada, en ese caso un trader experto hubiera cerrado la operación por prisa, por miedo de perder más. Un poco más de paciencia y vemos que el precio sigue cayendo y obtenemos también nuestro segundo tomar ganancia a 3 veces el riesgo. Vamos a ver esto también en el gráfico, justo para daros una idea de cómo aparece directamente en la plataforma. Bueno. Entonces, lo vemos por aquí. Primero, este es el caso que habíamos visto antes. Justo ahora, la entrada bajista, falsa subida, caída, entrada de 10 pips por debajo del mínimo de rango y luego nuestros 2 tomar ganancias. El par es esterlina, dólar americano. Vamos a ver también la operación alcista. Que la tenemos como justo al comienzo. Rango London-Frankfurt, caída, luego primera subida, ruptura del máximo del canal de rango. Vemos que el precio consigue tocar primer tomar ganancia y luego también segundo tomar ganancia. Vamos a ver algunos casos más, siempre en el gráfico. Para encontrar buenas situaciones es bastante sencillo, simplemente hay que buscar la hora de poder en el gráfico.
Por ejemplo, aquí, como decía, hora de Atenas, 9, 2 horas más de la hora de Londres, de las 9 hasta las 10, vemos aquí mínimo y máximo, lo puedo también mover. Aquí, por ejemplo, no es un caso clásico, tenemos sí una falsa caída en esta dirección, pero no es de 25 pips, entonces sería más seguro esperar una caída de 25 pips. De todas formas, aquí tenemos una reversión muy fuerte. Después de esta falsa caída, vemos que el precio consiguió revertir y romper bastante por encima. Hora de poder, rango, por encima y por abajo, falsa caída y subida, reversión. Como ya he dicho, la subida en este caso ha sido muy rápida. Se puede encontrar también alrededor de la hora en que abre la sesión americana. Vamos a ver otra más. Aquí tenemos otra reversión, en este caso bajista, hora de poder. La fecha es 27 de julio de 2023. Hora de poder. Vamos a mover los niveles para los canales por aquí. Aquí estamos viendo cómo configurar y cómo filtrar nuestro gráfico para encontrar este tipo de situación. Para la estrategia esperando el trato real. Vamos de las 9 hasta las 10, hora de poder, mínimo. Este nivel, 1,29383, máximo por aquí, luego por aquí a 1,29711, tenemos una falsa subida por aquí, y luego una caída que consigue romper el mínimo de la sesión de la hora de poder, y la caída en este caso pues, ha sido muy, muy fuerte. Ambos take profit, ambos tomar ganancia, hubieran sido tocados. Vamos a ver si es suficiente. Entonces, tenemos aquí varias situaciones en días que nos están cercanos a nosotros, el final de julio y el comienzo de agosto, donde habríamos podido aprovechar de las falsas direcciones después de la apertura de la Bolsa de Londres. Vamos ahora a analizar esta estrategia a un nivel de largo plazo, porque en este caso con la esterlina estamos operando a un nivel de 15 minutos, son todos gráficos de 15 minutos, es un nivel intradiario, son operaciones que se pueden cerrar dentro de un día, máximo 2 días. Luego, si queremos analizar, usar esta estrategia a nivel del más largo plazo, usamos la estrategia base de desvanecer. Volvemos al PowerPoint. Entonces, como ya decía, varios traders se enfrentan a escenarios de posible ruptura y piensan que en determinados niveles, por ejemplo, la semana pasada ya he dicho los niveles de los doble ceros, números redondos, o a la apertura de una sesión, podemos esperar una posible ruptura. Se posicionan para esta ruptura esperando que el precio siga cayendo o siga subiendo, y luego solo terminan viendo el comercio fallar miserablemente y los precios volver al rango. O sea, se esperaba una ruptura y lo que vemos es un rebote. Y ese rebote va a tocar, por ejemplo, nuestro stop loss, si hemos configurado un stop loss.
A veces los precios van a poner a prueba el nivel de resistencia 1, 2 o incluso 3 veces antes de romper. Y en todas esas veces lo que puede pasar es que nuestros stop loss van a ser tocados. ¿Y quién va a aprovechar de esta situación? Van a aprovechar los market makers, de los que ya he hablado, en la estrategia esperando el trato real y también en la estrategia los doble ceros. ¿Qué hacen ellos? En estos niveles donde la mayoría de los traders inexpertos, pequeños, los traders minoristas, esperan una ruptura, ellos intervienen y hacen grandes inversiones en dirección contraria para que se toquen los stop loss de esos pequeños inversores. En ese caso, como antes, lo que tenemos que hacer es entender cuál es el momento en que puede pasar algo así. Tenemos que filtrar situaciones de falsa ruptura. No siempre se encuentran falsa ruptura. Hay también varios traders que hay como una contratendencia. Hay traders que solo intentan desvanecer rupturas en los mercados de divisas. Y eso también no es lo mejor, porque a veces si la ruptura es verdadera, haber intentado desvanecerla es un riesgo muy fuerte. Con una verdadera ruptura puede ser mucho más larga y fuerte que un simple rebote. Entonces, lo que tenemos que hacer es buscar una metodología para filtrar patrones de consolidación en operaciones que tienen un mayor potencial de resultar en una ruptura falsa. Tenemos que filtrar las situaciones para entender dónde de verdad se puede encontrar una ruptura falsa. Aquí tenemos algunas reglas de estrategia para filtrar estas situaciones. Primero vamos a usar un nuevo indicador del que todavía no hemos hablado, se llama ADX, es un índice direccional de la fuerza del tren, de la tendencia. Y en este caso nos sirve un indicador ADX de 14 periodos, 14 días, si estamos en un gráfico diario. Vamos a trabajar con un gráfico diario. Antes, como ya he dicho, hemos trabajado con gráficos de 15 minutos intradiarios. Y buscamos un ADX que se negocie por debajo de los 20, del nivel 20, como en el caso de lo estocástico o del RSI. También el ADX tiene una banda baja de 20. Bajo de esa banda sabemos que hay una exhaustión de la tendencia. Sabemos que la tendencia se está debilitando. Esta tendencia se está debilitando aún más si vemos que el ADX se está moviendo por debajo. Tiene una tendencia bajista como el precio y está por debajo de los 20. Luego, como hemos identificado lo que está pasando en el indicador, vamos a buscar una situación de mercado donde hay una falsa caída. O sea, esperamos que el mercado rompa por debajo del mínimo del día anterior. Vemos velas diarias, entonces tenemos al día anterior un mínimo por aquí, por ejemplo. Tenemos en el día en que vamos a entrar en la operación, tenemos que ver una caída más abajo del mínimo del día antes de por lo menos 15 pips. En ese momento podemos colocar una orden de entrada para comprar algunos ticks por encima del máximo del día anterior. Si de verdad tenemos la reversión, en ese momento podemos colocar nuestra parada, nuestro stop loss, a no más de 20 pips de distancia del nivel de entrada. Vamos a verlo un segundo en el gráfico. Aquí, por ejemplo, con una imagen, ADX
lo vemos por abajo, por aquí. ADX 14 periodos, lo vemos por aquí. Se mueve por debajo del nivel de 20, que es aquí. Sí, en el día 21 de septiembre de 2021. Vela diaria. El día antes teníamos un mínimo en este nivel, 1,109,366. Estamos analizando, en este caso, el dólar americano contra el yen japonés. Luego, el par, el día siguiente, o sea, el día en que queremos configurar nuestra operación, vemos una caída por debajo a nivel de 1,109,209. Son por lo menos 16 pips de caída. Como tenemos esta caída, podemos configurar nuestra entrada alcista con un orden stop un poco más allá, aquí, del máximo, perdonen, un poco más allá del máximo del día anterior. Entrada a 110,024. Vemos que el día siguiente, el 22 de septiembre, hay una reversión. El día siguiente, 23, la subida sigue y consigue tocar nuestro nivel de entrada. En este momento podemos configurar un stop loss 20 pips más abajo, por aquí, y nuestro take profit por aquí. Tenemos cierre parcial, en este caso también, un cierre parcial por el doble, por la cantidad arriesgada. Luego simplemente vamos a mover nuestro stop loss a medida que el precio suba. Vemos que el precio sigue subiendo y podemos mover también nuestro stop loss de consecuencia. Lo vamos a ver ahora en una estrategia bajista. Buscamos simplemente el revés, pero también en este caso el ADX estará por debajo de los 20. No es como estocástico RSI, donde hay acumulación en un nivel superior o inferior. El ADX simplemente nos dice si la tendencia se está debilitando. Es igual que sea alcista o bajista. Si la vemos inferior a 20 y también tratando de caer tendencia a la baja, que indica que la tendencia se está debilitando aún más, vamos a buscar también en este caso que el mercado rompa por encima, al revés, en este caso por encima del máximo del día anterior en al menos 15 pips. Otra vez tenemos por encima del máximo del día anterior, vela del día en que queremos entrar, va a estar más alta, tenemos una falsa subida. Vamos a colocar nuestra entrada por debajo y esperamos una reversión. Hay una reversión, como se toca el nivel de entrada, colocamos nuestro stop loss 20 pips de distancia del nivel de entrada. Aquí también, primer cierre, un cierre parcial, mitad de la posición, cuando conseguimos ganar los 20 pips que hemos arriesgado, y luego podemos mover el stop loss al punto de equilibrio. O mover también el stop loss a medida que el precio caiga. Lo vemos por aquí, siempre dólar americano y yen japonés. Vemos que en la fecha 5 de julio de 2020 tenemos un ADX de 14 días inferior a 20. Por aquí. Nivel de 20 por aquí, inferior a 20. Ha sido cayendo bastante
todo el tiempo. Así. Por lo contrario, en el precio vemos una subida. Esta también es una divergencia, es también una señal que la tendencia de verdad no es tan fuerte. Después de una vela alcista muy fuerte, esta vela alcista, tenemos una un poquito más pequeña, una también más pequeña, y al final, el día en que queremos entrar en nuestra posición, vemos que la vela primero sube, sobrepasa el nivel de entrada de más de 15 pips. En ese momento podemos colocar nuestra entrada bajista por aquí, o sea, algunos ticks por abajo de la vela del día anterior. Vemos que el día siguiente, el 6 de junio, tenemos una vela bajista muy fuerte, vemos que cae muchísimo, y en el mismo día esa vela rompe el nivel de entrada, se activa nuestra open stop bajista, stop loss por aquí, 20 pips por encima de la entrada, y tomar ganancia parcial, primero tomar ganancia, se toca enseguida, en el mismo día, en este nivel. Cierre parcial, luego podemos mover nuestro stop loss a medida que el precio siga cayendo, y vemos que el precio sigue cayendo hasta aquí. Para resumir, hemos analizado primero un par de divisas específico, o sea, la esterlina, la libra esterlina contra el dólar americano, y esa es una estrategia de corto plazo, se opera a nivel intradiario. Vamos a verlo, vamos a ver otra vez el gráfico, nivel intradiario, gráfico con velas de 15 minutos. Esperamos que los cazadores de stops terminen su trabajo, y después de una falsa caída o falsa subida, por aquí la falsa subida, vamos a entrar en la dirección real del precio para ese día. Importante analizar lo que pasa en la hora de poder de Londres, que es, os acuerdo, dentro de las 7 y 8 horas de Londres. 6-7 GMT. Como decía, en América Latina tenéis que quitar unas 5, 4 o 6 horas, dependiendo del país donde os encontráis. Estrategia que es solo para la esterlina británica. Luego, si queremos usar una estrategia similar, pero en un plazo más largo y en varios tipos de pares de divisas, podemos utilizar la estrategia desvanecer, fader, que simplemente intenta buscar las falsas rupturas, como la que tenemos aquí, donde la gente, la mayoría de los traders con menor experiencia espera una ruptura. Este nivel que ya ha sido tocado, vemos que el nivel ha sido sobrepasado. En realidad, podemos encontrar una falsa ruptura que va a ser en realidad un rebote. Y con la estrategia fader, desvanecer, intentamos buscar el momento mejor donde puede ocurrir este tipo de falsa ruptura. Bueno, por mi lado es todo. Os espero la semana que viene con otras 2 estrategias, canales y orden perfecto. En caso de canales, por ejemplo, vamos a analizar cuándo en realidad se puede encontrar una verdadera ruptura. Hasta ahora hemos hablado de falsas rupturas que nos pueden engañar. La semana que viene vamos a hablar de rupturas verdaderas, cuando podemos aprovechar de las verdaderas rupturas.
Y bueno, os espero la semana que viene. Ha sido un placer. Y dejo la palabra a Giovanni, que va a responder a vuestras preguntas. Hasta pronto y hasta el miércoles que viene. Hola, hola Héctor. Bueno, me comentarás si tenés alguna pregunta. ¿Puedes hablar? Sí, respecto al, bueno, pues es como una manipulación del mercado, ¿no? Al final de cuentas, también hay un horario para lo que son los índices norteamericanos. Sí, no, ese hizo más referencia a lo que es la parte de Inglaterra. Sí, sí, pero esa es mi pregunta, si hay también, hay un lapsus en el mercado norteamericano donde también se podría visualizar o esperar algo así. No, en sí, algo de esa manera se encuentran, es más que todo en la parte de Inglaterra, ¿no? Cuando hablamos del mercado de Estados Unidos, tendríamos que estar hablando antes de que abra el mercado de Estados Unidos. A las 8:30 de la mañana es cuando abre el mercado de Estados Unidos. Entonces, ¿usted qué hora tiene ahora mismo? Estás en México, ¿cierto? Así es, ¿Qué hora es en México? Porque ya tienen como 3 o 4 zonas diferentes, ustedes, de horario. sí, ¿Qué hora tienes tú? en México, Ahora mismo son las 7 de la noche. son las 7. Ok, entonces, usted se ha atrasado 1 hora y el mercado abre a las 8:30 de la mañana. Eso hace que más o menos abriría a las 7:30 de la mañana, hora tuya. Entonces, para que usted pueda ver esto, tendrías que entrar al mercado alrededor de esa hora, 1 hora antes del mercado. Ya. ¿Ok? Y esto que se plantea, bueno, obviamente era de Reino Unido, ¿también aplica para lo que es las demás bolsas europeas? En cuestión, en sí, él estaba mostrando más de todas las divisas, ¿no? Entonces, eh, ahí estás viendo, enfocándote en parte de las divisas. En cuestión a la bolsa de otros países, tendrías que obviamente operar en ese mismo momento del el horario, ¿no? De esa bolsa. Pero no mucho por el volumen es mucho más bajo, pero sí puede pasar, pero no vale la pena. Comprendo. Gracias. Bueno, Héctor, entonces si no hay otras preguntas, te agradezco por la participación y espero verte la próxima semana. Ok, bye. Hasta luego, feliz noche. Gracias.